¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Me da mucho gusto que se puedan unir con nosotros a este momento de especialidad. Soy el pastor Ramón Cedillo y quiero darles una bienvenida muy especial a esta especialidad de Pioneros Adventistas. Vamos a arrancar porque tenemos el tiempo medido y pues bueno, necesitamos comenzar. Para iniciar, a mí me gustaría mucho, por favor, ponerles un versículo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, que dice: para esto Dios los llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta especialidad, muchachos, es muy importante porque a nosotros nos enseña qué es lo que Dios ha hecho en el pasado. De hecho, hay una gema de la sierva del Señor que dice que nosotros no debemos de tener miedo al futuro, a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Así que entonces, con esta premisa y con este versículo que nosotros tenemos ahora, podemos comprender que esta especialidad nos da la base de qué es lo que Dios hizo en el pasado para poder asegurar nuestro futuro. Es algo muy importante. A final de cuentas, si nosotros no estudiamos, no vamos a poder saber qué es lo que sucedió antes y entonces probablemente cometamos los mismos errores que se cometieron antes. Hablando de errores, no sé si alguien recuerda el movimiento por el cual inició todo esto. La iglesia adventista comenzó no como iglesia adventista, sino como una combinación de diferentes personas que venían de otras ideas, de otras filosofías y que se encontraron con un punto especial en la palabra de Dios y que esto hizo que ellos pudiesen reflexionar, meditar y obviamente habían varios elementos importantes para que esto pudiera suceder. El elemento número uno que ellos tenían era sinceridad. La motivación que ellos sentían o tenían en ese momento era una sinceridad especial. Número dos, era una pasión para poder descubrir cuál era la verdad. Y número tres, querían ellos a toda costa servir a Dios sin importar lo que sucediera. Así que en base a estas tres motivaciones, por lo menos que podemos nosotros interpretar, nos podemos dar cuenta de que ellos lograron hacer algo extraordinario. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando somos sinceros, cuando lo buscamos con pasión y queremos hacer lo mejor para Él, entonces Él logra que nosotros podamos tener una conexión, una comunión y nos revela cosas extraordinarias. ¿Ya recuerdan el nombre del movimiento con el que empezó todo esto? Ustedes recordarán el primer personaje que tuvo mucha importancia y mucha relevancia para nuestra iglesia adventista. Podemos observar aquí en la pantalla que en 1831 de agosto, Guillermo Miller, que es el nombre de nuestro personaje inicial, hizo un pacto con Dios donde se comprometía a predicar de la venida de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿quién era Guillermo Miller? No sé si alguien recuerda quién era este hombre, pero este personaje, pues vamos a estudiar un poquito más adelante de él, pero este personaje hizo un compromiso con Dios para que él pudiese dedicarse al 100%. Él había participado en algunas guerras en la lucha contra los ingleses, que vamos a estudiar un poquito más adelante. Sin embargo, en 1833 los bautistas le dieron una licencia especial para poder predicar. Además, en 1834 Guillermo Miller se dedicó totalmente a la predicación y es aquí donde comienza o da inicio el movimiento conocido como el movimiento millerita. Después de esto, Josué Gimes fue un gran apoyo y organizador del movimiento millerita. Fue una persona que apoyó, estuvo al 100% para poder apoyar especialmente con recursos. En 1844 se lanza la revista Señales de los Tiempos, que de paso, pues como dice nuestra proyección, no tenía ningún patrocinio, no había quien pagara, no había gema, no había, como cualquier casa editora, no había, era el principio solamente de un pequeño periódico, una pequeña revista, que ellos mismos por sus propios medios estaban pagando. Ahora pregunto, ¿será que Dios estaba observando esto? ¿Estaba mirando cómo es que ellos estaban siendo sinceros y ponían de su propia bolsa para poder hacer algo diferente? Bueno, pues con esto obviamente el Señor quería mostrar su palabra y quería mostrar su poder y obviamente pues utiliza gente dispuesta. Muy bien, en 1842 también fue lanzada una revista que se llamaba El Clamor de la Medianoche, ustedes van a recordar, y entonces Apollo Hale creó una pintura en tela de un titulada Diagrama Profético de 1843.
En agosto de 1844, el ministro Samuel Snow señalaba el cumplimiento de la profecía en el día de la expiación del 22 de octubre de 1844. Ustedes van a recordar lo que dice Daniel 8:14, se los voy a leer de forma muy rápida. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este versículo hizo pensar que el movimiento, a este movimiento, que la segunda venida de Cristo prometida sería en 1844. Y ya un poquito más adelante les voy a mostrar una gráfica para que podamos identificar este asunto. Pero bueno, mientras tanto, en esta fecha que es muy importante, que me gustaría que pudieran recordar, 22 de octubre de 1844, es conocida como el día o el Gran Chasco. Así que entonces más de 10,000 personas esperaron la venida de Cristo, pero esto no sucedió. Nada en la tierra, abandonaron la doctrina del advenimiento, pero un grupo siguió orando y estudiando. Ahora con esto me gustaría que pudiésemos pensar en lo siguiente: ¿cómo se habrían sentido esas personas? No sé si alguna vez alguien te ha decepcionado, de repente, no sé, tu crush por ejemplo, ¿no? Estás enamorado, estás o enamorada, y entonces de repente estás todo ilusionado y piensas que todo va bien, andas así como que regalándole algún detallito, no sé, y de repente te desilusionas completamente, ¿no? Bueno, algo así sucedió. Ellos esperaban con mucho amor la venida de Cristo, pero no sucedió en ese momento. La profecía de las 2300 tardes y mañanas nos explica a nosotros algo muy interesante. Miren, aquí está esta gráfica. Nosotros podemos observar aquí que en este momento de la historia, para empezar, para poder interpretarlo necesitamos nosotros comprender el principio de día por año, que viene en la Biblia registrado en números, como nosotros podemos identificar. No voy a meterme en detalles porque esto es para otra especialidad. Entonces, en esta gráfica nosotros vamos a observar algunas fechas importantes que destacan para el conteo de las 2300 tardes y mañanas. En el año 457 a.C. es el decreto de Artajerjes, que está profetizado, y entonces en el 408, 7 semanas después, es decir, en el principio de día por año, entonces está la destrucción del templo de Jerusalén, y en el año 27 después de Cristo, entonces se revela el bautismo de Jesucristo, en el 31 después de Cristo, su muerte, la crucifixión, y así vamos a ir estudiando poco a poco hasta 1844. Bueno, Guillermo Miller se puso a investigar, se puso a estudiar, se puso a contabilizar y llegó a la conclusión y dijo: bueno, como Daniel 8:14 dice que el santuario será purificado, entonces esto quiere decir que probablemente el Señor Jesucristo va a venir a purificar la tierra, y entonces nosotros vamos a poder estar en el reino de los cielos con Él. Y al interpretar esto de esta manera, entonces, bueno, la verdad es que no se cumplió. La gente se chasqueó, ya conocemos en la fecha de octubre de 1844, no llegó el Señor Jesucristo, la gente se quedó esperando. Pues bueno, ¿alguien recuerda quién fue la persona que reveló o recibió la visión para poder explicar esta profecía? Entonces, ¿alguien recuerda quién fue la persona que recibió la visión para poder interpretar lo que Guillermo Miller calculó desde los 2300 tardes y mañanas para llegar a 1844? Muy bien, es Hiram Edson. Fue este personaje que recibió la visión. Dice él por su propio puño y letra que estaba caminando, y entonces sintió como que una mano lo detuvo, y entonces miró al cielo y vio como que se abrió. Dice el texto que él encontró en esa visión como que se abrió hasta el tercer cielo, y entonces él vio, mejor dicho, cómo es que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Como esta no es especialidad del santuario, no vamos a ahondar en los detalles, pero sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que en 1844 el gran chasco fue esclarecido por Hiram Edson al recibir la visión, que le garantizaba a las personas que el Señor no se había equivocado o no había cumplido su promesa, sino que más bien los seres humanos habían interpretado de forma incorrecta el cálculo, pues Guillermo Miller junto con las personas con las que estaba estudiando. Pero entonces pareciera ser que este momento, que estaba todo triste, oscuro, estaba pues en un momento de tristeza total, y el Señor revela su palabra, porque recuerden, ellos habían sido sinceros en buscar la verdad, y entonces revela con esta
con esta visión, perdón, que ellos pudieran esclarecer y tener un poco de luz en medio de esta oscuridad tan tremenda, ¿no? Entonces, Guillermo Miller interpreta las 2300 tardes y mañanas, cae en 1844, cree que el Señor Jesucristo va a venir, no viene y es conocido como el día del gran chasco, el 22 de octubre de esta fecha, y entonces unos momentos después, días después, Hiram Edson recibe una visión en donde ve que está pasando Jesucristo, el lugar santo, el lugar santísimo, y es así como se completa nuestro cuadro para esta ocasión. Muy bien. Y entonces quiero hablarles ahora de otro personaje importante. Llevamos dos pioneros, Guillermo Miller e Hiram Edson. Quiero hablarles de un personaje también muy importante para nosotros en la iglesia adventista. Es conocida como la hermana Elena de White, algunos que tenemos un poco más de confianza, somos más confianzudos, la tía Elena, ¿no? Pero bueno, ella nació el 26 de noviembre en el año de 1827. Y es bien interesante porque ella fue bautizada a los 12 años en la iglesia metodista. Hay un dato bien interesante. Cuando ella tenía 9 años de edad, recibió un golpe en la cabeza muy fuerte, muy fuerte. De hecho, muchas personas creen que eso después de ese golpe, pues ella siguió siendo enfermiza. De paso fue una niña que todo el tiempo estaba enferma, una chica débil. Y esto, podemos hacer un paréntesis especial, chicos y chicas de nuestra iglesia. Podría ser que alguno de nosotros nos sintamos débiles o nos sintamos así como que no tenemos fuerzas o incluso como que no tenemos valor porque pues no sabemos hacer muchas cosas o no tenemos muchos recursos, no lo sé. Pero la sierva del Señor, que fue una persona débil, fue la oportunidad perfecta para que Dios mostrara su gran poder. Y es que aquí hay un principio que personalmente me gusta mucho pensar y reflexionar. Es que cuanto más débil eres, es mejor porque más ves el poder de Dios en tu vida. Y eso fue lo que sucedió con Elena de White. A los 9 años, imagínense una pedrada en el rostro, en la cabeza, y entonces eso le ocasionó muchas otras complicaciones. Pero bueno, cuando ella tenía 12 años, se bautiza en la iglesia metodista y en 1840 ella acepta el movimiento milerita, que el movimiento milerita ya lo estudiamos hace un momentito atrás, y entonces ella es bautizada una vez más el 26 de junio de 1842, ahora por el bautismo bíblico conocido como el bautismo por inmersión. Y entonces esto es bien interesante, tuvo su primera visión a los 17 años de edad. Y esto es tremendo porque esto nosotros nos garantiza que no hay edad, no hay límite, no hay si eres pequeño o grande. Es que Dios te va a utilizar si tú quieres que Él te utilice y si Él quiere utilizarte, por supuesto. Además de todo esto, entonces se casó con un hombre conocido como Jaime White, que también es uno de los pioneros adventistas que vamos a estudiar en un momentito más. Y entonces ella falleció el 16 de julio de 1915 a la edad de 87 años. ¿Alguien recuerda dónde falleció? ¿En qué estado de los Estados Unidos falleció la hermana White? Ella falleció en Santa Elena, California. Ella falleció ahí en esa casa. Y es bien interesante porque en esa casa ella recibió una visión muy, muy especial. Si alguno ha tenido la oportunidad de estar por ahí o ha visto algunas fotografías, van a recordar que la casa de la hermana White pues está como en un terreno en donde a lo lejos, en lo alto, se alcanza a ver el hospital e incluso hay una universidad adventista ahí en ese lugar. Y entonces, los historiadores, dice la historia, que ella estaba recibiendo una visión muy especial. Los ángeles la visitaron en su cuarto donde ella estaba. Y cuando los del hospital vieron desde arriba lo que estaba sucediendo, era una luz tan grande, tan fuerte, que pensaban que se estaba quemando la casa, que era un incendio. Llamaron a los bomberos de aquellos entonces, llegaron y cuando se dieron cuenta no había ninguna ceniza, no había ninguna muestra de fuego, no es que se estaba incendiando la casa, eran los ángeles y la presencia de Dios en la casa de Elena de White que había iluminado tanto su cuarto que pareciera ser que se estaba incendiando. Es decir, el poder de Dios es extraordinario para nuestras vidas, muchachos. Y bueno, esto nos lleva a nosotros a pensar en algo importante. Nosotros estamos organizados en la iglesia adventista del séptimo día de una manera que nosotros estamos seguros y creemos y consideramos que es una organización bíblica, tiene su fundamento bíblico. Y pues bueno, nosotros podemos ver aquí una gráfica de forma descendente en donde podemos encontrar cuáles son las diferentes entidades
de la iglesia adventista. Partimos desde la iglesia local, es decir, la iglesia en donde tú asistes, en donde tú te reúnes en el club, etc. Después de la iglesia local hay una partecita aquí que vamos a poner aquí en medio, que es los distritos. Recuerden que la iglesia local se conforma, bueno, más bien, el distrito se conforma de varias iglesias locales, ¿correcto? En algunos lugares del mundo, a veces una sola iglesia es un distrito, o a veces varias iglesias son un distrito, dependiendo de la situación del país. Pero básicamente es la iglesia local, y entonces después el conjunto de distritos es conocido como asociación, o en algunas ocasiones, en algunos campos que están en desarrollo, por ejemplo, en el caso de la Asociación del Noreste, que hace unos meses atrás, o ya prácticamente un año, se dividió. De ahí, de la Asociación del Noreste, al reestructurarse, entonces ahora nació la nueva misión regiomontana. Y ustedes recuerdan que cuando una asociación se divide, o podríamos llamarlo de forma figurada, da luz a una hija, pueden nacer como región, como misión A, como misión B o como asociación, dependiendo del estatus. ¿Ok? Entonces, después de la asociación, el conjunto de las asociaciones hace la unión, y el conjunto de las uniones, bueno, aquí hay una pregunta para poder pensar: ¿cuántas uniones tenemos en el país de México? A ver, vamos a ver. Está la Unión Mexicana del Norte, la Unión Mexicana Central, la Unión Mexicana Interoceánica, la Unión Mexicana de Chiapas y la Unión Mexicana del Sureste. 5 uniones conforman nuestro país, y entonces el conjunto de uniones hace la división. En nuestro caso, los que somos de México, pertenecemos a la división interamericana. Muy bien, pertenecemos a la división interamericana. Puede ser que si nos estás viendo en otro país y no perteneces a la división interamericana, pues bueno, puede ser la sudamericana, la norteamericana, europea, no sé, dependiendo de la situación o el lugar en donde radiques. Y después el conjunto de divisiones. De paso, ¿cuántas divisiones tenemos? Son 13 divisiones que conforman la Asociación General. Esto es básicamente una división territorial para que pudiésemos trabajar de forma organizada. Es bien interesante, porque en 1863 es donde se organiza la Iglesia Adventista como tal, y entonces comienza a avanzar la obra. Además de todo esto, los pastores de antes no recibían un sueldo o un apoyo económico como el de ahora. Antes se les pagaba con víveres o con lo que se pudiese. Ya después, con la organización, y gracias a la organización, es que tenemos hospitales, universidades, iglesias, asociaciones y todo el gran sistema que tenemos. Muy bien. Vamos a ver así de forma muy rápida algunos líderes adventistas o pioneros importantes. Ya hablamos, Guillermo Miller, como les decía hace un momento en el principio, en 1812 participa de la guerra contra los ingleses. Después de la guerra, en el 1816, comienza a estudiar la Biblia de forma intensa, y entonces en 1831, después de haber estudiado la Biblia de forma intensa, ahora hace un pacto con Dios, como les decía al principio, de predicar su segunda venida, y es entonces donde comienza, les repito, el movimiento milerita, conocido como movimiento milerita por el apellido de Guillermo Miller. Entonces, además de esto, está este otro personaje llamado Jaime White, y él, bueno, les decía hace un momento, fue el esposo de la hermana Elena de White. Nació el 4 de agosto de 1821, y en 1842 escucha la predicación de Guillermo Miller, y es entonces que se convierte a este movimiento milerita. Todavía no es Iglesia Adventista, es el movimiento milerita, y en 1843 es ordenado al ministerio y participó en el Gran Chasco un año después, imagínense. En 1846 comenzó a guardar el sábado, y en 1850 comenzó a dirigir la organización adventista, que en 1863 se convirtió en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Recuerden, todavía no era el nombre oficial en 1850, estaba comenzando la organización. Ya en 1863 era oficial la Asociación General y el nombre de los Adventistas del Séptimo Día.
De paso, como dato curioso, puedes investigar cuáles son algunos nombres que se propusieron en esa gran reunión que se hizo para poderle poner el nombre oficial a la iglesia adventista. Muy bien, el siguiente personaje es conocido como Joseph Bates, o José Bates. Era capitán de un barco en 1839, se une al movimiento milerita y se dedica totalmente a este movimiento. Estuvo también en el Gran Chasco y en 1845 decide guardar el sábado por la influencia de un artículo, de un artículo. Además, él creó un folleto titulado El sábado del séptimo día, una señal perpetua. Muy bien. El siguiente personaje, conocido coloquialmente como J.N. Andrews o John N. Andrews, nació el 22 de julio de 1829. Es considerado uno de los 4 pioneros adventistas principales al ser el primer misionero oficial de la iglesia adventista del séptimo día. Ya vieron en la pantalla, pero pueden recordar cuál fue el primer viaje que él realizó. Bueno, fue hacia Suiza, y entonces aprendió griego, aprendió hebreo, explicó que el suceso del Gran Chasco era la interpretación de la purificación del santuario celestial. Muy bien. Estos dos personajes son muy importantes, sobre todo para nosotros los JA. Miren, chicos, Harry Fenner y Luther Warren, de paso, están en el ¿cómo se llama? En nuestro himno de los guías mayores. Entonces, estos dos personajes son bien interesantes. Miren, ellos crearon la primera sociedad de jóvenes adventistas y misioneros voluntarios, los JMB, los jóvenes misioneros voluntarios. Entonces es bien interesante porque ellos tenían solo 17 años y 14 años, es decir, un conquistador y un guía mayor iniciando. Fíjense, esto es bien interesante. ¿Cómo es que nosotros a veces pensamos, como les decía al principio, que a nuestra edad nos puede limitar o nuestras debilidades, o incluyendo pues hasta nuestras fallas, ¿no? Sin embargo, es que Dios puede utilizar a cualquier persona. El poder de Dios no tiene límites, por el contrario, es ilimitado totalmente. Y puede ser que tengas 10 años, 15 años, 17 años, es más, 60 años. No importa la edad que tengas, si tú estás dispuesto, Dios puede utilizarte. Ahora, yo te pregunto, ¿qué será que has hecho tú para que Dios te utilice? Es un momento de reflexión importante. 17 y 14 años, no sé cuántos de los que nos están viendo tienen esta edad, o ya eres mayorcito y ya se te está yendo el tren, ¿no? No lo sé, pero es importante que tú te pongas a reflexionar. Si ellos dos chicos pudieron, de paso, ¿saben de dónde iniciaron ellos sus reuniones? En su casa. Eran un grupo pequeño. Era muy interesante cómo es que ellos comenzaron. ¿Qué era lo que ellos sentían? Lo mismo que sintió Elena de White, lo mismo que sintió Jaime White, lo mismo que sintió J.N. Andrews, lo mismo que sintió Guillermo Miller, lo mismo que sintió Hiram Edson, lo mismo que sintieron los pioneros de la iglesia adventista. Una pasión especial para que pudiesen predicar el evangelio y la segunda venida de Cristo Jesús. Muy bien, los primeros líderes de los conquistadores, aquí está, no puedo pronunciar muy bien su nombre, Lawrence Skinner y Henry Beck fueron los primeros líderes de conquistadores a nivel mundial. Para esto tengo una tarea para ustedes. Les invito para que busquen a los líderes del Club de Conquistadores de su país. No sé de dónde eres, si eres de México, pues bueno, te va a tocar buscar desde tu líder de conquistadores de la asociación, de la unión, en nuestro caso pues de la división, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los líderes de conquistadores de nuestro país? Número 1. Y tarea número 2. Te va a tocar investigar sobre un departamento de la iglesia adventista, explicar en qué consiste y quiénes fueron sus pioneros. Es decir, ustedes recuerdan que la iglesia adventista tiene ministerios y tiene departamentos que conforman la iglesia local y que también se ven reflejados en las diferentes entidades de la organización, ya sea asociación, unión, división, etc. Y entonces tenemos 15 departamentos oficiales, te voy a dar ese tip. Y aquí puedes encontrar en esta sección el sitio de información especial sobre los departamentos oficiales de la iglesia adventista, y ahí vas a encontrar pues los datos que necesitas para poder hacer esta tarea. No te voy a dar más pistas porque si no te voy a estar haciendo la tarea. Muy bien, a continuación vamos a
ver cuáles son las 28 creencias de la Iglesia Adventista, a ver si te acuerdas de ellas. Es importante que nosotros podamos aprender, recordar, y pues yo diría que pudieses aprenderte cuál es la creencia y un versículo que fundamente esa creencia. Entonces, es la palabra de Dios, la deidad, Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la creación, la naturaleza humana, el gran conflicto, la vida, muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación, crecer en Cristo, la iglesia, el remanente y su misión, la unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, los dones y ministerios espirituales, el don de profecía, la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio y la familia, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, la muerte y la resurrección, el milenio y el fin del pecado y la tierra nueva. Estas son las 28 creencias de la Iglesia Adventista. Ahora, muchas personas confunden las creencias con las doctrinas. Es algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, que es parte de esta especialidad. Miren, en realidad nosotros solo tenemos 6 doctrinas principales, ¿ok? Es la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, doctrina de la vida cristiana y doctrina de los acontecimientos finales. Muy bien, entonces en base a esto nosotros podemos comprender cuál es la división de las doctrinas y, como les decía, entonces a partir de aquí van a surgir, o se dividen, mejor dicho, las 28 creencias fundamentales, ¿ok? Es distinto, las creencias son una cosa y las doctrinas son otra cosa, ¿ok? Para que no las confundamos, hagamos eso. Ahora, cuando digo otra cosa no me refiero a que sean totalmente diferentes, sino la organización, ¿no? Muy bien. Además, tenemos algunas creencias distintivas que nosotros tenemos como adventistas que nos hacen ser diferentes a otras denominaciones u otras filosofías o corrientes de otras iglesias que no son adventistas. Somos la única iglesia que cree en el santuario celestial, somos la única iglesia que cree en el juicio investigador, en el don profético de Elena de White, el sello de Dios, el sábado y el mensaje de los 3 ángeles. Estas son las creencias distintivas para que tú te las aprendas, porque van a venir en los exámenes que tienes que contestar para poderte especializar en esta área de pioneros adventistas. Así que, chicos, con esto básicamente hemos abarcado, estamos cubriendo toda la especialidad de pioneros adventistas. Si tú crees que hay algo que podemos agregar, te invitamos para que nos lo compartas, te pongas a estudiar. Esto solamente es la base para que a partir de aquí tú puedas ir estudiando y puedas ir comprendiendo algunas cosas muy importantes. Así que gracias por tomar con nosotros la especialidad. Creemos que se va a ser de gran bendición. Y solo para concluir, debes recordar 3 cosas importantes. ¿Por qué nosotros debemos estudiar la especialidad de pioneros adventistas? Número 1. Porque si olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, tendremos miedo. Caso contrario, si no olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, no vamos a tener miedo. Número 2, nos sirve de ejemplo para que los errores que se cometieron en el pasado no se cometan ahora en el presente y mucho menos en el futuro. Y número 3, además, para que nosotros podamos tener ejemplo del fervor, de la pasión, de la sinceridad, de la honestidad que caracterizaba a los pioneros adventistas, para que nosotros los JA podamos sentirse el mismo fervor. Necesitamos prenderlos, necesitamos encenderlos, que los JA despierten y empiecen a predicar de la palabra de Dios. Como lo hicieron los pioneros adventistas, se generó un gran movimiento, la iglesia avanzó y la tenemos como hasta ahora. ¿Qué viene en el futuro? No lo sé, pero estamos seguros que si tú participas como pionero del futuro, entonces vendrán grandes bendiciones. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Ramón Cedillo y pues bueno, fue un placer estar con ustedes en esta ocasión. Dios les bendiga.